Shabbat Shalom a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estas enseñanzas. Sean bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de que tenemos con el Eterno, aprendiendo más de su palabra. Y hemos orado para que todo aquel que nos escuche pueda el Eterno abrir su entendimiento y así ser más obediente a su Torah. Amén. Bien, hoy estamos en la parashá número 31 titulada Emor y significa habla. Y aquí aparece la expresión de diles y dirás. Emor bamartá, que quiere decir que hable, pero que también les instruya. Amén. En la parashot anterior o en la parashá anterior llamada Kedoshim, el Eterno nos instruyó a todo el pueblo de Israel, a todos aquellos que tenemos como Elohim, como Dios, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de Abraham, nos mandó a temer a nuestra madre, temer a nuestro padre y guardar su Shabbatot. Vimos cómo es que en ese nivel, el mismo de que debemos de guardar sus tiempos señalados, tiene en ese mismo nivel el temor a nuestros padres. Y en primer lugar aparece la madre, ¿verdad? Vimos en la parashá anterior que así dice la Torá, que temamos a nuestra madre, a nuestro padre y que guardemos sus Shabbatot. También aprendimos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no debemos de andar chismeando, que no debemos levantar falsos testimonios a nuestro prójimo, sino al contrario, a amarlos, siempre estar en favor de ellos, ¿verdad? Enseñarles, ayudarles, etcétera, etcétera. Y también vimos mandamientos muy importantes, por ejemplo, de no mezclar, no ayuntar animales de diferentes especies, no vas a poner a un burro con un buey en el arado, no lo vas a poner porque no se van a poder poner de acuerdo, ¿verdad? Entonces también el Eterno nos dice que no hagamos siembras de granos mezclados, no vas a sembrar calabazas juntos con frijoles o maíz junto con cacahuate. No, el Eterno no le gustan las mezclas. Y también mandamientos importantes como el de no comer ni beber sangre, que no deban hacer tatuajes, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a tener santidad, a poder tener la habilidad o el acercamiento al Eterno. Entonces, todas estas parashot que hemos visto anteriormente, todo nos lleva a que debemos de vivir en santidad. Amén. En esta porción no hace la excepción también. A los Kohanim, a los sacerdotes, les instruye a que también ellos tengan que tener santidad cuando ellos sirvan en el santuario, en el Mishkan, ¿sí? De hecho, dice así la porción, habla a los Kohanim y aquí aparece esa expresión que aparece en pantalla, diles y dirás. ¿Cómo que diles y dirás? Así dice el Eterno. Vayomer Adonai el Moshe emora el Kohanim, bene Aarón, be amartá alejem, le nefesh lo amá be amab. Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se inhabiliten, no se contaminen, no se impurifiquen con un nefesh, con un alma. ¿Sí? Esa alma, ya sea vivo o ya sea muerto, no se debe de contaminar con los de su pueblo. Aquí denota la Torá el uso de dos veces de la palabra o del verbo amar. ¿Y qué significa amar? Significa decir, hablar, declarar, expresar. ¿Por qué aparece dos veces? Y no usa la palabra daber, que también se usa en la Torá para hablar. ¿Por qué no utiliza la palabra daber, hablar con autoridad o de forma más intensa? Porque quiere que Moshe le diga a los Kohanim que no solamente les hable, sino que también les enseñe. Emor implica eso, enseñar de manera que el otro pueda recibir. Por eso aparece esta expresión. Diles y dirás, háblales, pero enséñales, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver en esta porción?
que a los Coanim solo podrán suspender temporalmente su estado de pureza sacerdotal a los Coanim, los hijos del Cohen Gadol. ¿Sí? Que pueden contaminarse o pueden suspender temporalmente su ministerio cuando muera su madre o cuando muera su padre, sus hijos, sus hermanos o su hermana virgen. Porque hace énfasis la Torá, hermana virgen, porque esa hermanita está aún en el no núcleo familiar. Ya cuando su hermana se case, ya va a pertenecer a otra familia. Por eso, solamente a los que están en su núcleo familiar. Y al Cohen Gadol, no, para nada. Él no puede salir aunque se le muera sus padres, sus hijos, su esposa, etcétera, etcétera. Ellos no pueden abandonar para nada su ministerio, que es de Cohen Gadol o de sumo sacerdote. Amén. La posición de un Cohen era muy, muy delicada, ¿sí? Así es que a mayor santidad era mayor compromiso o mayor exigencia de pureza. Por ejemplo, los Cohanim no podían casarse con mujeres que no fueran vírgenes, ¿sí? Que no sean promiscuas, dice la Torá, ¿sí? O divorciadas. ¿Cuáles eran las mujeres promiscuas? Aquellas que ya habían tenido relaciones sexuales con otras personas. Entonces, el Eterno los llama de que ellos deben, cuando vayan a ministrar, cuando deben de estar dentro de la santidad, ellos no deben de mezclarse con esas personas que hayan ya tenido una relación íntima con otras personas. Amén. Pero bueno, vamos a entrarnos a la primera aliyá. Vamos a ir de aliyá en aliyá, como dice las escrituras, que nosotros debemos de buscar la perfección. ¿Qué es eso? Que debemos ir ascendiendo espiritualmente hablando para que nosotros encontremos esa santidad. Por eso en este grupo así enseñamos de aliyá por aliyá, con el fin de que podamos ir creciendo espiritualmente y así nosotros poder ir entendiendo los mandamientos. Voy a hacer la verajá por la Torá y dice de esta manera: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Amén. Ve amén. Muy bien, familia. Miren, vamos a empezar el primer versículo de esta hermosa parashá y vamos a ir a Vaikra, Levítico 21:1. Dice: Adonai dijo a Moshe: habla a los Coanim, hijos de Aarón, y diles que no se impurifiquen por un muerto en sus pueblos. Vayomer Adonai el Moshe, Morjal Koanim, Bene Arome Martá, Alejen Lenefes Loit Amá, Be Amá. ¿Qué quiere decir eso? Lo que leí en español. Amén. Los sabios enseñan que la impureza por muerte simboliza contacto con lo que está desconectado con la vida, que está desconectado con el eterno. Rashi nota algo interesante, el doble lenguaje que dice di y diles, o habla y diles, o diles y dirás. Esa expresión enseña que los adultos deben de educar a los menores en la santidad. Ahora nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y a los que van entrando a la Torá todo lo referente a la santidad. Amén. Ya tenemos varias parashot hablando de santidad. Sí, vimos la de Kedoshim, Ahareimot, y bueno, hemos visto desde la Metzorá, desde cuando concibe, todo tiene que ver con la santidad. Porque para nosotros ver a nuestro Dios, al Señor, dice las Escrituras, sin santidad no lo vamos a poder ver. Para verlo a Él necesitamos especial santidad. Amén. Recordemos que todo el libro de Baikra, todo el libro, el Sefer de Levítico, nos va a hablar a que la forma como nos debemos de acercar al Eterno, ¿sí? La forma y el cómo, ¿sí? Para que nosotros
podamos llegarnos a Él vestidos de santidad. Entonces, todo el libro de Baikra, es por eso que todos los niños judíos, el primer libro que les enseñan, precisamente es esto, Baikra, porque les enseña a vivir y estar siempre en santidad para que ellos vayan creciendo y estén preparados para recibir la presencia del Eterno. Y en este capítulo 21 les va a enseñar a los Kohanim, los que sirven de intermediarios o de puente entre Dios y los hijos de Israel, a que no profanen. ¿Qué es profanar? Lo contrario de santidad. Si lo podemos definir de una manera sencilla, profanar es lo contrario de santidad, ¿sí? Y la Torá emplea el verbo halal o la raíz halal, que significa perforar, romper, separar. Aunque si nosotros vamos al Google o al Google, vamos a un diccionario de la lengua española, vamos a encontrar que profanar es faltarle el respeto a algo sagrado, pero en el hebreo va más allá. Sí, es faltarle el respeto, pero va más fuerte. El verbo halal es perforar, romper, separar, ¿sí? Que quiere decir romper, ¿sí? Es un ejemplo así burdo, podemos decir. Puedes tú ir a cobrar un cheque de esos que expiden allí en el banco, que esté roto, que esté o perforado, que esté rayado incluso. No te lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque está profanado, está inhabilitado, ya no sirve, ¿sí? Así es el Eterno. Los Kohanim, los que sirven en el santuario, no, en el lugar santo, en el lugar santísimo, no deberían de tener ninguna mancha, no deben de tener nada que esté profanando su santuario, ¿sí? Estos varones Kohanim no podrían ministrar en el santuario porque no los aceptaría el Eterno para que ministre. ¿Ejemplos cuáles? ¿Como cuáles? Todo aquel que toque cadáveres o que estén en estado tamé, que estén, que toquen muerto, o ya sean vivos también, que estén contaminados, no pueden ministrar en el santuario. Los varones defectuosos congénitos, por ejemplo, los ciegos, cojos, mutilados, sobrados, quebrados de pie, quebrados de mano, jorobados, enanos, testículos mayugados, etcétera, tampoco podrían ministrar dentro del santuario. ¿Por qué? Porque están inhabilitados. No es que no sirvan, ¿sí? Sino es que están inhabilitados. También los metzorot, los que tienen zarat o los que tienen lepra, pues, los que tienen úlceras, sarnas, etcétera, etcétera, todos estos no pueden ministrar porque, pero quiero decirles antes algo. Y mucho ojo, el Eterno no es que esté haciendo acepción de personas, no, solamente es que si ellos se llegan a acercar, profanarían el santuario, lo perforarían, ¿sí? Lo dejarían inhabilitado el santuario. Por eso era tan delicado que uno que ministrara no podía estar en estado también, no podía estar en estado inhabilitado. Amén. Entonces, para que ellos estén en el lugar santísimo, en el lugar santo, el Cohen Agadol, sabemos que solamente él podía entrar al lugar santísimo o al Kodesh Kodashim, y los Kohanim podrían llegar nada más hasta el lugar santo. No podían tener ningún defecto, no podían tener o estar en un estado de tamé. Amén. Pero el Eterno, como no hace excepción de personas, los que estaban de esta manera defectuosos congénitamente, podían ellos servir en el patio, podían recoger cenizas, podían acarrear agua para el lavacro, para la fuente de bronce. O sea, pero no podía entrar al santuario. Al santuario, entiéndase como el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo donde estaba la menorá, la mesa de la proposición, estaba también el altar de oro, donde se hacía el incienso, y el lugar santísimo, pues donde estaba el arca del pacto. A esos lugares no podían entrar estas personas defectuosas o en estado tamé. Sí podían estar en el patio, ¿sale? Amén. Entonces, vamos a ver que el capítulo 21 y 22, vamos a ver cómo tenían los Kohanim, cómo presentarse para ministrar.
pero los estaba preparando para llegar a las citas señaladas, para que lleguemos puros, para que lleguemos santos, para que lleguemos limpios espiritualmente hablando. 21 y 22 de los capítulos de Baikra nos hablan de eso, pero el 23 vamos a entrar a las Moabim, a las citas, a los tiempos, a las convocaciones, ¿sí? Se ha traducido como fiestas, pero hoy vamos a entender por qué no podemos decirle a todas las citas señaladas fiestas, porque nos vamos a encontrar que hay algunas fiestas o tiempos señalados que son muy alegres, que debemos, de hecho, dice que afligir nuestra alma, como es en el Yom Kippur. Amén. Bien, dice en Baikra 23:1, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y aquí lo iluminé en amarillo para que veamos. En hebreo dice Moadei Adonai. ¿Sí? Moadei Adonai, ¿por qué una yud, una i para nosotros, una i? ¿Por qué termina con Moadei? ¿Sí? Para nosotros decirle Adonai, quiere decir que es mi Señor, quiere decir. Adón es Señor, pero cuando le decimos Adonai, Eli, la ayuda al final, quiere decir que te lo haces propio, ¿sí? Así el Eterno dice, mis tiempos señalados, ¿sí? Mis citas establecidas, mis encuentros programados, dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces, aquí se derrumba toda la teología que nos habían enseñado que las fiestas eran de los judíos. Aquí se acaba diciendo que solamente es para Israel. No, aquí no está diciendo Adonai que son sus fiestas, son sus citas, son sus tiempos señalados, ¿sí? Aquí entonces encontramos que no todas las fiestas, no todas las citas del Eterno son fiestas, ¿sí? Más bien, no los tiempos señalados son fiestas, ¿sí? Nosotros ya entendemos que se deben de decir Moedim o Moadim, porque viene de la palabra Moed, y Moed significa tiempo señalado, cita establecida, encuentro programado. Y esto viene desde el Génesis, desde Bereshit 1:14, nos dice que puso las lumbreras para sus citas. Ahí dice, es traducido creo como estaciones, pero está mal traducido, es para sus citas, para sus encuentros programados, ¿sí? Bereshit 1:14 lo dice de esa manera. Entonces, las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas nos van a señalar cuándo es Shabbat, cuándo es Pesach, cuándo es Matzot, cuándo es Shavuot, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el sol va a determinar cuándo termina y cuándo empieza el día. La luna nos va a decir cuándo termina y cuándo empieza el mes. Y las estrellas van a fungir como testigos para determinar o declarar un nuevo día o también cuando entra el nuevo día, por ejemplo, de Shabbat, por ejemplo, cuando vamos a hacer Yom Kippur, cuando vamos a hacer Sukkot, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, el Eterno aquí nos está diciendo que no son las citas señaladas para el pueblo de Israel, no nos está diciendo. No nos dice que las citas señaladas o los tiempos establecidos para el pueblo de Israel, no, dice que son sus citas las cuales nosotros debemos de verle como santas convocaciones. Y para santas convocaciones usa la palabra Mikra Kodesh. La palabra Mikra Kodesh lo tradujeron como santas convocaciones. Vamos al mismo texto. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas o las Moadei Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y la palabra Mikra viene del verbo o de la raíz karab y que significa acercarse al Eterno. Es un llamamiento que nos hace el Eterno. Cuando te haga acercarte, también eso significa. Entonces, Mikra Kodesh
hoy es Shabbat y estamos haciendo una Mikra Kodesh. ¿Pero qué es Mikra Kodesh? Es llamamiento a la santidad, ¿sí? La santidad es un llamado humano, pero la fuente de la santificación es del Eterno. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver estos versículos donde el Eterno nos dice que Él nos santifica. Vaikra 28, y guardad mis estatutos y ponedlos por obras. Yo Adonai que os santifico, dice Él. Él es quien nos santifica. Vaikra 21:8, que aparece en esta parashá, pues el pan de tu Dios que ofreces, santo será para ti, porque santo soy yo, dice Adonai, que lo santifico. Shemot 31:13, y ese es el texto más contundente que aparece en la Torah, que en el Shabbat, vamos a ver qué dice, guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo Adonai, que los santifico. Entonces, Hashem, Yahvé, Yahweh, el Eterno, Jehová, etcétera, etcétera, como le querramos decir, Él es quien nos santifica. Y en el Shabbat es cuando nosotros vamos al llamamiento para tener o para que seamos investidos de la santidad. Así es que les dejo este dato, no es solo acercarse a un lugar, ¿sí? El Eterno puso las Moadim para que nosotros nos acercáramos a Hashem en un tiempo señalado para recibir santidad. No solamente era un lugar físico para ir a recibir santidad. No, es en el tiempo señalado. Hoy estamos en Shabbat y estamos recibiendo el tiempo señalado. Amén. Así como leemos en Bereshit 4:4, porque siempre primero para recibir esa santidad nosotros debemos de acercarnos de una manera santificada, porque el Eterno primero va a ver a la persona y luego va a recibir las ofrendas, los korbanot. Así como lo leemos en Bereshit 4:4, cuando Abel ofreció o ofrendó de sus ovejas. Dice que Hashem primeramente miró con agrado a Abel y luego miró su ofrenda. Primero el Eterno nos va a ver a nosotros cómo andamos de santidad. Primero nos va a evaluar si nosotros estamos aptos para podernos acercar al Eterno, ¿sí? Pero me llamó mucho la atención que antes de todas los tiempos señalados, de las citas o las fechas exactas, cuándo debemos de celebrar Pesa, cuándo debemos celebrar Matzot, cuándo debemos celebrar Shavuot y todas las demás, primero aparece el Shabbat, porque es en el Shabbat que el Eterno nos santifica para las demás citas señaladas. O sea, primero es el Shabbat, primero ante todo su Shabbat. Si nosotros no celebramos Shabbat, no podemos celebrar las demás fiestas, porque es en el Shabbat donde se nos abre la puerta para que nosotros podamos presentarnos ante el Eterno en sus tiempos señalados, en sus citas, en sus encuentros. Amén. Entonces, para que nosotros lleguemos a esos tiempos señalados, tenemos que guardar Shabbat sí o sí para tener una vida santa, como nos dice en Hebreos 12:14, procuren una vida kadosh, porque sin santidad, sin kedoshim, nadie verá al Señor. Si no estamos de manera kedoshim, no vamos a poder ver al Eterno, a Adonai. Amén. Entonces, en las Mikra Kodesh, el Eterno dice que no importa el Mishkan, como aparece en este título, pero sí Él quiere que nos acerquemos en sus tiempos señalados. Entonces debemos de observar los tiempos señalados, amén, para que nosotros podamos tener esa santidad y podamos celebrar sus festividades. ¿Ok? Ya hemos estudiado las Moadei de Hashem. Y también ya las conmemoramos, por ejemplo, la de Pesach, ya hicimos Pesach, ya estuvimos ahí 7 días sin panes, más bien sin levadura en los panes, con panes sin levadura, ¿sí? Analizamos la festividad de Omer Reshit,
porque Yeshua resucitó en ese día, pero resucitó también a muchos para presentar esa ofrenda. Y ahora viene Shavuot. Shavuot, que significa semanas, significa la fiesta de las cosechas. Aquí es donde se van a presentar las primicias. Como vemos ese, el trigo que ha aparecido en pantalla, ya maduro, ya seco, ya listo para hacerlo harina y hacer panes, ¿verdad? Entonces, Shavuot, vamos a ver la comparación de los dos Shavuot. Así le puse yo este título. Porque en el primer Shavuot se entregó la Torá, pero en el segundo Shavuot o en el Pentecostés entrega su espíritu el Eterno a nosotros para vivir de una manera santa, de una manera kadosh. Amén. Bien, en Hechos 1:13 viene el relato que Yeshua se les presentó después de su resurrección, se les presentó vivo a todos los discípulos, a todos los que lo seguían a él, por durante 40 días, ¿sí? En Hechos 1:4 nos dice que antes del Pentecostés, antes de Shavuot, iban a celebrar Shavuot, estaban juntos y unánimes, así dice en Hechos 2, ¿verdad? Dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre. ¿Alguien sabe qué es la promesa del Padre? La promesa del Padre aparece más adelantito y dice, recibirán poder cuando haya venido el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y todo viene de Juan 14:12. La promesa del Padre dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores las hará. Esa es la promesa del Padre, que vamos a ser investidos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para que nosotros hagamos lo mismo que nuestro Maestro, nuestro Rabino, nuestro Salvador Yeshua hizo. Esa es la promesa, que lo vamos a hacer todavía aún mayores, así dijo Yeshua en Juan 14:12. ¿Sí? Entonces, en el primer Shavuot, vamos a viendo estas comparaciones. El primer Shavuot hubo truenos, el monte se llenó de una nube, hubo voces y hubo fuego que podía Moshe hablar con el Eterno. Dicen Shemot 19:16, Éxodo 19:16. Aconteció que cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Adonai había descendido sobre él en fuego. Y la voz del shofar se hacía cada vez más potente y Moshe hablaba y Elohim respondía con voz tronante. Si nosotros hacemos el conteo desde que salen de Egipto y llegan al monte Sinaí y el Eterno les entrega la Torá, vamos a encontrar que pasaron 50 días. Llegan en el día 45, pero en lo que se instala y el Eterno llama a Moshe al monte y les dice, en 3 días prepárense, límpiense, laven sus vestiduras, etcétera. Quiero que estén bien santificaditos porque les voy a entregar el documento más importante, que es en un matrimonio que se llama Ketubá. Entonces, en el primer Shavuot pasaron 50 días. Y en este segundo Shavuot, en este segundo Pentecostés, es cuando se entrega el Ruach HaKodesh. Y el relato está en Hechos 2:1. Cuando llegó Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, igual como lo hubo en el monte Sinaí, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, igual que en el monte Sinaí con esa nube espesa y le aparecieron lenguas, así como en el Sinaí, que hubo voz de shofar, repartidas como de fuego. ¿Cómo se presentó el Eterno que hasta el monte Sinaí humeaba? Con fuego. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, en el primer Shavuot se entrega la ley en piedra, como lo dice en Shemot 19:16, ¿sí? En el segundo Shavuot se escribió la ley en el corazón, como estaba profetizado en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré mi Ruach nuevo dentro de nosotros. En el primer Shavuot hubieron 3,000 personas muertas antes de que llegara el primer Shavuot con el pecado del becerro. Pero en el segundo Shavuot, dicen Hechos 2:41, que hubieron 3,000 personas
que el Ruach les dio vida, que los levantó, ¿sí? Que les dio lenguas de fuego. Quiere decir que les dio vida como esos huesos secos. Entonces, comparando los dos Shavuot, lo mismo que hubo en el primero, lo mismo que hubo en el segundo Shavuot. Amén. En el primer Shavuot recibimos la Torá, como aparece en el punto 1, ¿sí? En el segundo Shavuot vamos o estamos recibiendo el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Ruach de Elohim o el Ruach de Santidad. Entonces, si ya tú pasaste el primer Shavuot, recibiste la Torá, ahora espera en este Shavuot recibir el Ruach HaKodesh. Amén. Porque nosotros al recibir el Ruach HaKodesh, vamos a encontrar que en Joel 2:28 dice esta profecía, y después de esto derramaré mi Ruach sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi rúa en aquellos días. Entonces, no les extrañe familia, no les extrañe hermanos, que nuestros hijos empiecen a soñar, empiecen a profetizar, que nuestros ancianos empiecen también a ver eso en visiones, en sueños de lo que ha de venir. Estamos próximos a empezar el año 7000, ¿sí? Entonces debemos estar atentos porque algo va a ser el Eterno y el Eterno nos está llamando en este tiempo a que vivamos en santidad. Como resumen, dice, háblale y diles, quiere decir que enseñes a otros a encontrarse con la santidad, porque sin santidad nadie verá a Adonai. Punto 2, sus moadim de Adonai, porque dice moadei, mis fiestas, mis citas, mis tiempos señalados, son tiempos fijados por Él y para Él. No son de nadie más que de Él y para Él. El punto 3, en cada llamamiento, en cada vez que guardemos Shabbat, en cada vez de que guardemos Shabbat, Él nos va a santificar, Él nos va a apartar de los demás, nos va a hacer especiales, nos va a elevar espiritualmente. Amén. Y el punto 4 en Shavuot es cuando el Ruach entra a nuestra vida para, como lo dice Ezequiel 36:27, y pondré dentro de ustedes mi Ruach y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ese es el objetivo de que el Eterno en este Shavuot recibamos el Ruach para que nosotros tengamos ese poder y andemos en sus estatutos, guardando sus preceptos, pero sobre todo los pongamos por obra. Yo les agradezco mucho su atención. También les agradezco los que visitan este canal en YouTube, Torah y Enseñanzas, y mucho más les agradezco este like porque al dar este like también ustedes están compartiendo, están predicando, están llevando a los demás para que sean llamados a vivir en santidad. Que tengan un Shabbat Shalom y que el Eterno les bendiga y les guarde. Amén, ve amén.